Buenas tardes a todos. Vamos a esperar algunos minutos antes de empezar el webinar para que adentren todos los participantes. Buenas tardes, Antonio, Daniel, Guillermo, René. Buenas tardes a todos que, que llegan. Bueno, si me escuchan bien, pueden señalar en el chat. Yo voy a empezar la presentación. Hoy trataremos sobre cómo hacer negocios en Brasil. Es un webinar generalista que abordará muchos puntos sobre hacer negocios en Brasil, como la inversión directa, las compras públicas, las maneras de cobrar, las maneras de venir para Brasil, hacer negocios, y por supuesto que no se puede esgotar la temática, pero yo voy a abrir la oportunidad para consultas al final. En la próxima semana tenemos un webinar sobre el Tratado Brasil-Chile. Ese tratado va a abordar puntos específicos entre las relaciones entre los dos países, pero hoy va a ser un webinar generalista para los latinoamericanos de cómo hacer negocios acá en Brasil. Entonces, vamos a empezar. Entonces, el webinar va a pasar por informaciones generales, constitución de la empresa, aspectos fiscales, aspectos laborales y compras públicas en Brasil. Algunas informaciones sobre Brasil. Brasil es una federación, es una república federativa, lo que quiere decir que es como si fuera diversos países menores que se unen en un país mayor que se llama Unión. Entonces, Brasil tiene entes federativos que tiene independencia de administrar, que tiene leyes propias, que tiene ordenamiento jurídico y administración propia. El gobierno es manejado por un gobernador, como ocurre en los Estados Unidos, y no se admite la secesión, o sea, los países no pueden de ninguna manera separarse de la Unión. Esa es la diferencia de, por ejemplo, una confederación. La ciudad más poblada es São Paulo, acá que tenemos aproximadamente 12 millones de habitantes. La Gran São Paulo, que son las ciudades cercanas, son de 17 millones de habitantes, y es necesario no confundir con el estado de São Paulo, que ese es un ente federativo con 45 millones de habitantes. Eso ya es más lo que la mayoría de los países en América Latina. La población total de Brasil son 213 millones. Entonces, si su empresa tiene un nicho de mercado en su país, acá en Brasil, ese nicho puede ser equivalente a la población de su país o la población de su ciudad. Entonces, es un país de proporciones continentales, equivalente a 47,3% del territorio sudamericano. Tiene 27 divisiones administrativas independientes. Es una gran oportunidad para el crecimiento de una empresa, porque usted va a establecer la empresa en un país y se beneficia de como si estuviera estableciendo en 27, porque va a tener público de administraciones, diferentes culturas, diferentes perfiles de consumidores, de compradores, en las 27 unidades federativas. Avanzando, el comercio exterior en Brasil
en la práctica se hacen de tres maneras principales, que sería el cliente in loco, que por una necesidad de demanda de los brasileños, nosotros salimos del país en busca de fornecedores, y eso ocurre, por ejemplo, en los sectores de tecnología, de los vinos, porque hay una demanda mayor que, que una oferta en Brasil. Entonces, nosotros por veces tenemos que salir del país para procurar los vendedores y traer los productos por nuestra cuenta. Pero eso es una manera pasiva de hacer negocios que va a depender de la suerte de un comprador de encontrar en su propio país. Entonces, si eso no es posible o si su empresa no puede esperar por eso, entonces tiene que tomar una iniciativa activa de hacer negocios. O sea, hay la representación comercial, que es su empresa desde su país contrata un representante comercial en Brasil que va a representar su empresa extranjera en territorio nacional brasileño. Esa persona va a hacer las facturas, va a hacer los negocios. Es importante tener cuidado con el contrato que se va a establecer, que esté debidamente protegido los assets, la propiedad intelectual de su empresa, y desvincule cualquier alegación de vínculo laboral, que sea un contrato de hecho de prestación de servicios. Y la otra oportunidad, la otra situación es establecer una empresa acá en Brasil. O sea, usted mediante una representación legal va a establecer una sucursal o una empresa hija, que sería una empresa patrimonio de su empresa, que va a se quedar acá en Brasil y va a facturar directamente. Usted va a administrar esa empresa que actúa acá directamente. ¿Cuáles son las características principales? El cliente loco tiene bajo costo, o sea, el consumidor va a procurar usted y usted va a vender para él, pero todos los costos de alfándega, todos los costos de impuestos van a ser pagos por ese brasileño que llegó hasta su país. Pero esto es algo que tiene una frecuencia muy baja. Pocos sectores se benefician de eso, que serían los sectores de alimentos, algunos sectores de tecnología. La representación comercial tiene un alto costo, porque usted va a pagar por una persona que va a trabajar todos los días en función de su empresa, que va a cobrar un fee, una cuota de los lucros, y también los impuestos van a ser más altos en este caso. Y la otra situación es tener una empresa en Brasil que tiene un costo de medio para alto, pero va a depender de la situación, él va a ser bajo, porque se tiene que llevar en consideración cuánto se necesita vender, cuál es la demanda acá, porque si la empresa ya tiene un flujo de ventas alto, seguir con un representante comercial va a ser mucho costoso. Entonces, se recomienda ya establecer su empresa, pero establecer una empresa tiene costos fijos de representación, de contabilidad, y estos costos tienen que ser menores a punto de poder generar lucro para la empresa, menores que los recibimientos de la empresa, los lucros de las empresas. Entonces, para que valga la pena venir para Brasil y hacer una empresa, usted tiene que tener un lucro que pueda estar arriba de esos costos fijos que vas a tener con una empresa acá en Brasil. Otra información es la recuperación de importes en caso de impago. Entonces, nosotros vamos a tener la situación de la empresa extranjera que está haciendo negocios en Brasil, o la empresa que fue contactada directamente por un brasileño para comprar un producto o servicio, o la empresa que está establecida acá en Brasil y vendió para un brasileño, o una empresa que está establecida en Brasil y desea recibir después de un impago de esa empresa. O sea, usted prestó el servicio o entregó los productos, pero no recibió. Entonces,
la mayoría de los casos hay la necesidad de pagar una fianza cuando el procedimiento es judicial, o sea, se quiere cobrar con un juez de derecho acá en Brasil. En ese caso, esa fianza de más o menos 20% de los costos de la demanda, o sea, el valor de la demanda. Si es una deuda de $1 millón, sería $200,000 la fianza y más 1% aproximado de costos judiciales, sin considerar honorarios abogaticios y documentos. Entonces, eso es algo que torna mejor y más seguro tener su empresa establecida acá en Brasil, porque en ese caso los costos son menores, sería ese 1%, pero en caso de una derrota judicial, así como ocurre en todos los países del mundo, se puede tener que pagar ese 20%, pero al final no es necesario garantizar desde el inicio. Algunos países, los países, por ejemplo, los países de Mercosur, Chile, Bolivia, Francia, algunos países en que Brasil tiene tratados de cooperación judiciaria. En estos casos, esos países no necesitan prestar la fianza, prestar esa caución de esta cuantía de 20%. En algunos casos, que son las deudas que son títulos ejecutivos son documentos que tienen poder de comprobar la existencia de la deuda sin ninguna duda, que serían, por ejemplo, un contrato firmado por 2 testigos, con firma reconocida, un documento público, documento emitido por un notario. En esos casos son títulos ejecutivos y no necesita pagar esa fianza. Se necesita pagar la fianza en lo que llamamos de acciones de conocimiento, en que el juez tiene que conocer la situación para hacer un juicio sobre el resultado. En ese caso es necesario pagar este 20% si no es un país que tiene cooperación judicial o si no está, si no está establecido en Brasil. O sea, una empresa chilena tiene una deuda de $1 millón acá en Brasil, de quiere cobrar esa deuda de una empresa brasileña. Esta empresa chilena no necesita pagar los 20%, pero si la empresa es de los Estados Unidos, que no tiene ese convenio, la empresa tiene que pagar los 20% para cobrar esa deuda. Pero eso va a depender del tipo de contrato que se fue establecido, si es algo, una charla, si es un mensaje, si es algo que necesita de testigos, de demanda judicial. En ese caso es necesario. Si es algo que es inequívoco, no es necesario. Y también siempre hay la situación de la cobranza extrajudicial. La cobranza extrajudicial es lo que llamamos de cobranza amigable, que sería una recuperación en que se comunica directamente con la empresa, se solicita el pago de la cuantía. Ustedes pueden imaginar que eso sería algo que no funcionaría, que sería inútil, pero en muchos casos la empresa no paga porque sabe que la fianza y la burocracia, los honorarios abogaticios van a impedir que la empresa extranjera siga en la cobranza de la deuda. Entonces, la empresa extranjera va a se quedar con un prejuicio y no procura la empresa brasileña que no pagó. Entonces, eso es común, pero cuando esa empresa brasileña escucha hablar un abogado brasileño o un profesional que está acá en Brasil y ya iniciando un procedimiento de cobranza, la empresa brasileña toma la decisión muchas veces de hacer el pago, porque se dejar hasta una demanda judicial, todos estos costos involucrados que mencionamos van a ser cobrados de la empresa brasileña al final, con la derrota. Entonces, para ellos no compensa financieramente dejar la situación llegar a este punto. Entonces, si ellos se encuentran en la situación en que verifican que la empresa extranjera sabe cómo hacer la cobranza de la deuda, ellos prefieren pagar. Representantes legales. ¿Cuáles son los requisitos principales acá en Brasil? Entonces, puedes separar dos figuras acá. Una figura, el administrador, CEO, director,
la manera que lo prefiere tomar, esa persona es el administrador directo de una compañía y ese administrador directo responde para las autoridades públicas en nombre de la empresa, porque la empresa es una persona jurídica. Entonces, para, para se comunicar acá en Brasil con las autoridades públicas se necesita ser una persona física. Por eso es necesario nombrar una persona que sea brasileño, que sea extranjera, pero que administre la empresa. Las empresas de su país, la empresa de su país, probablemente tiene un director, un administrador, puede ser usted en ese caso, y ese administrador, él va a tener un empoderado acá en Brasil. Esa persona va a firmar un poder notarial público para representar la empresa en Brasil. Una ley reciente acá de agosto de 2021 permite que usted administre su empresa desde su país en Brasil. Es muy reciente, entonces muchos órganos públicos no están adaptados, muchas empresas siguen con la figura de representación, nombrando un director acá en Brasil, porque es más fácil lidiar con la burocracia al momento, pero es algo que la Receita Federal, que es Servicio de Impuestos Internos Brasileños, ya está trabajando para mejorar las plataformas y posibilitar que el administrador pueda administrar su empresa desde su país acá en Brasil. Pero de toda manera, para su representación necesita de un empoderado, que es la persona que está en Brasil en nombre de él. Entonces, hay la figura del representante de la empresa empoderado en Brasil, hay la figura del empoderado del administrador. Son dos funciones diferentes que pueden ser hechas por la misma persona, si son una persona de confianza o si es una persona contratada. Eso no hace diferencia acá en Brasil, pero esa persona va a tener poderes para hacer de todo acá en Brasil, en nombre de la empresa extranjera, en nombre de la empresa brasileña. Es un poder que por veces puede tener un lenguaje que genera una desconfianza porque permite el acceso a las cuentas bancarias, el acceso a las autoridades públicas para hablar en nombre de la empresa en cualquier situación. Es por eso que es muy importante que se tenga alguien que se pueda confiar para hacer ese poder, para no sufrir una situación donde la persona manipula los assets de la empresa sin tener conocimiento. Eso es una orientación para cualquier país del mundo en que usted va a constituir una empresa. Entonces, ¿cómo es abrir una empresa en Brasil? Hay la fase preliminar, que es contratar a los representantes, contador, domicilio, definir la línea de negocio. Si la empresa es una prestadora de servicio, no necesita de domicilio comercial, solo de un domicilio fiscal, que se puede compartir con otras empresas. Pero si la empresa es una vendedora de productos o fornece productos, es necesario un domicilio comercial. Teniendo un domicilio comercial, es necesario hacer otros trámites burocráticos como licencias de la prefectura, pero en la gran mayoría de los casos basta tener, como las empresas extranjeras vienen acá a prestar servicios principalmente, basta tener el domicilio fiscal. En esa fase preliminar se va a contratar ese domicilio fiscal, va a contratar un contador acá en Brasil, que es necesario para constituir la empresa, y los representantes, sea el director, sea el representante legal de la empresa extranjera, el representante legal del director. Ese punto que me olvidé de mencionar, pero esa persona no necesita ser, la persona que se queda acá en Brasil no necesita ser brasileño, basta que tenga la visa de residencia. Esa visa de residencia se puede hacer sacada por el extranjero, como por ejemplo en la visa de inversionista, o se puede sacar con la modalidad de visa Mercosur o otros tipos de visa que se concede también, como en el caso de la visa de parentesco, se contrae matrimonio acá en Brasil.
Entonces, hay otras maneras de obtener la visa, pero las principales es el Mercosur, para los países que son entes del Mercosur, la visa de inversionista para los países que no miembros, y que también quieren un trámite más rápido. En ese caso, tiene que hacer una inversión de 500,000 reales, que son aproximadamente $80,000 para se tener la visa. Y después de eso es el envío de la redacción de los documentos. Entonces van a presentar el modelo del poder, que va a ser firmado público en su país, va a ser apostillado, va a ser traducido por un traductor jurado público acá en Brasil, va a ser registrado en los registros de documentos. Hay también el envío de la constitución de la empresa, que tiene que ser traducido, y de la identidad de los socios, de todos los socios de la empresa, para que se informe el beneficiario final. Después, el registro en los órganos competentes, el abogado del país o el contador va a hacer un documento que será el acto constitutivo de su empresa extranjera. A partir de eso, él va a registrar ese documento en los órganos públicos. Después de eso, hay un procedimiento que es, en mi opinión, uno de los más complicados, que es la apertura de la cuenta bancaria. ¿Y por qué es preocupado? Porque es el único que no depende del profesional contratado, no depende de la empresa extranjera, porque los bancos son empresas privadas que pueden decidir si constituyen o no, si hacen o no una cuenta bancaria para la empresa, porque para eso es necesario un interés económico del banco. Si su banco tiene comunicación directa acá en Brasil, se tiene un banco que se puede comunicar la gerencia del banco con el Banco de Brasil, eso facilita mucho el trámite. Pero si no tiene, es necesario comprobar de alguna manera que su empresa tiene condiciones de seguir acá para que el banco pueda tomar la decisión de abrir una cuenta bancaria acá. Eso puede llevar hasta un mes y medio, para que se encuentre un banco que lo acepte. Hay excepciones, hay la posibilidad de se aceptar el mismo día en que se presentan los documentos, si son documentos que demuestran que una situación financiera es sólida en otros países, por ejemplo, o balances, o una representación más confiable acá en Brasil, figuras representativas directas que van a poder comunicar con el banco, y algunas situaciones se van muy rápido la apertura de la cuenta, pero en situaciones donde no se tiene mucha información de la empresa está empezando ahora, primera expansión, se puede tener un poco de demora en el caso de la apertura de la cuenta bancaria. Después de eso, la empresa está lista para hacer negocios. Para hacer licitaciones, eso va a depender de la licitación. Compras públicas, eso también va a depender de las otras modalidades de compras públicas, porque en algunos casos el documento, el edital, para la venta de productos o servicios en Brasil, él va a tener exigencias como, por ejemplo, constitución en tantos años, que la empresa esté existente por 10, 5 o 1 año, 6 meses. Entonces se tiene que aguardar. Entonces va a pedir como balancetes de periodos mayores que la empresa no va a tener porque es recién constituida. Entonces, en las compras públicas se puede tener estas situaciones, pero en regla, para prestar servicio para consumidores acá en Brasil, empresas privadas de todos los tamaños, eh, después de que se tenga la cuenta bancaria, ya está listo. Se puede empezar antes de tener la cuenta bancaria, pero necesita de una manera de recibir los montos. Entonces, eso es la dificultad. Entonces, al principio puede ocurrir de tener que hablar con el cliente para recibir parte de la cuantía directamente en su país, prestando servicios con su empresa extranjera, o entonces hacer el pago después de constituida la cuenta bancaria. Entonces, postergar para en 3 meses, en 4 meses, hacer el pago de las facturas del periodo anterior.
Colaboradores. Y colaboradores sería la situación acá en Brasil de se contratar personas para prestar sus servicios. Y estos nos incluyen los profesionales que serían los profesionales burocráticos para hacer los procedimientos. Serían los profesionales que van a seguir con ustedes haciendo el trabajo en nombre de su empresa. Entonces, hay dos figuras principales, que sería el contratado, una pessoa que firma um contrato de prestação de serviços e emite uma fatura para sua empresa para receber, e há empregado que é registrado perante os órgãos públicos como um empregado da empresa. O prestador de serviço poderá ter honorários fijos superiores, não poderá ter horários fijos, pero pode receber como honorários fijos por su actuación, puede tener superiores jerárquicos, no puede tener jerárquicos ni trabajar de forma habitual y personal. Lo que eso quiere decir, el contratado prestador de servicios es un tercero, es una persona que presta servicios que no tiene vínculo laboral. Entonces, si él tiene un jefe, que sería una superioridad jerárquica, si él tiene horarios fijos para trabajar o si utiliza de vestimenta de la empresa o documentos de la empresa para se comunicar, en ese caso va a existir un vínculo laboral y después esa persona puede demandar en la justicia para recibir sus derechos laborales arriba de su remuneración o honorarios que recibía prestando el servicio. Entonces, eso puede ser una situación mala para la empresa porque es una cuantía financiera en una demanda laboral que la empresa no prevía, no tenía conocimiento de que tendría que pagar. Eso puede significar una situación económica mala para la empresa. Entonces, es importante cuando hacer un contrato con prestador de servicios, tenga una consultoría de un profesional local para que se elimine todos los elementos que se puedan vincular un vínculo laboral. Él debe emitir factura por los servicios prestados, eso es una exigencia, se tiene que exigir que fornezca la factura por una cuestión de evasión fiscal, es necesario hacer eso. Y la relación se regula por el contrato de prestación de servicio y es recomendable que esta persona prestadora de servicio tenga una empresa, o sea, presta servicios a través de su empresa de representación comercial o de limpieza o cualquiera que sea el servicio que está contratando acá en Brasil. Porque si es una persona física, es más fácil de alegar en el futuro un vínculo laboral. En el caso del empleado que tiene el vínculo laboral, debe ser registrado y debe tener sus beneficios laborales. Son 44 horas semanales, 13º salario, sueldo o fondo de garantía, seguridad social, 30 días de vacaciones, que tienen un tercio adicional en el momento del pago, pago de horas extras, indemnización en caso de despido sin causa. Entonces, imagina que una empresa que no tiene, no está contratando de manera registrada al empleado, pero en la práctica tiene todos los elementos de un vínculo empregatício, que sería el tema de la supremacía de realidad sobre la forma, que es un entendimiento judicial que existe en Italia, en Brasil, que en Paraguay también, que entiende que si hay los requisitos de un vínculo laboral, existe un vínculo laboral. Entonces, si no está pagando los derechos laborales, la empresa va a tener que pagar. Entonces, es importante tener cuidado con esa situación. Por contratar colaboradores acá en Brasil, tenga una consultoría para no estar en una situación donde hay una demanda laboral contra su empresa de montos elevados, que va en consideración 5 años de trabajo en que no se pagaron esos montos, pero son detalles, son puntos muy fáciles de corregir si hace la consultoría jurídica previa. Así como los médicos, se aconseja hacer la consulta con abogados antes de tener el problema, porque después el problema es más caro, es más difícil de solucionar
Entonces, una empresa que trabaja de manera prudente, antes de hacer algo, antes de firmar un contrato, va a hablar con un abogado de confianza, alguien de su sector jurídico, si es una compañía de mayor porte, para no llegar a una situación donde después de tener el problema va a llegar con un problema ya grande, ya moroso. Eso va a llevar los costos de documentos, los costos de honorarios, va a necesitar reuniones, va a necesitar procedimientos judiciales en algunos casos procedimientos judiciales con expertos, lo que lleva más los costos. Entonces, todo lo que va a hacer, eso también es una orientación, es una opinión para cualquier país que va a hacer negocios. Siempre antes consulte un profesional local. Los impuestos, Brasil tiene normalmente los impuestos se dividen en los impuestos federales, como hablamos de la Unión, los impuestos estatales y los impuestos municipales, que serían de las ciudades. Servicio de Impuestos Internos de Brasil es la Receita Federal do Brasil, que es el organismo encargado de los impuestos federales. Los otros van a ser administrados por la Hacienda del Estado o por la alcaldía del municipio, pero el principal de los impuestos a las empresas, que las empresas tienen que tener todo el cuidado, porque ese es un órgano que es diligente en los impagos de los impuestos, es la Receita Federal Brasileña. Los impuestos federales serían los impuestos a la renta, los impuestos sobre los productos importados, sería el PINS, el COFINS, que serían acá en Brasil casi que un IVA, un impuesto sobre el valor agregado, que no hay esa figura acá en Brasil. Entonces, en algunos casos va a ser más bajo, en algunos casos más alto, pero eso va a depender de la aplicación de algunos impuestos que a veces se aplica a la situación y a veces no se aplica, porque Brasil tiene un mecanismo tributario propio que no se comunica muy bien con los otros países. Hay convenios en los impuestos que son equiparados, como el impuesto a la renta, hay convenios de reciprocidad tributaria en que no se hace el pagamento dos veces, que sería el caso de algunos países que veremos más adelante. Entonces, hay los impuestos estatales, que serían el ICMS, el IPVA, que serían para los vehículos, y TCMD, que serían las transmisiones gratuitas de capitales. Hay los impuestos municipales, que serían el impuesto sobre el servicio, el impuesto sobre los inmuebles. La carga tributaria de Brasil para una empresa va a cambiar muchísimo, porque es necesario saber su tipo de servicio, su tipo de producto. Suponga que sea una empresa de softwares as a service acá en Brasil, una empresa que va a trabajar con servicios de software que no customizables, que el cliente va a pagar una mensualidad. En ese caso, eso es un servicio, entonces los impuestos van a ser más o menos 42, 43% que la empresa va a pagar en el total de todos los impuestos. Y lo impuesto a la renta, a depender de dónde sea la empresa, no va a se pagar porque hay un convenio de doble imposición. Entonces se reduce 15%. Esto es una ventaja, porque algunos países que tienen impuestos menores, en la práctica tienen impuestos mayores que Brasil, porque no tienen convenio de doble imposición con su país. Entonces, es algo que es siempre recomendable pesquisar. Acá son los países en que Brasil tiene acuerdos para evitar la doble imposición. Se incluye Argentina, Chile, China, Corea del Norte, Dinamarca, Venezuela, Ucrania, Finlandia, Italia, Canadá. Son diversos países, y algunos tienen el tratado caminando, como el caso de Uruguay, que creo que en pocos meses también tendremos
un tratado de doble para evitar la doble tributación con Uruguay, pero hasta el momento todavía no tenemos. En el caso de Argentina, por ejemplo, ya lo tenemos. Y las compras públicas. Las empresas extranjeras que participen en las licitaciones públicas brasileñas pueden o no operar en nuestro país, observación que se hará en el procedimiento del aviso público, edital. Entonces, acá en Brasil tenemos un documento que es edital, que va a decir los requisitos que la empresa necesita tener para participar de las licitaciones. Entonces, el ejercicio es básico. A leer el edital, y si su empresa atiende los requisitos, se puede participar. Si no atiende, no hay lo que hacer. Pero en algunos casos se puede adaptar a los requisitos. Es el caso, por ejemplo, de las empresas chilenas que no tienen el documento de capacidad técnica que se emite los órganos públicos y los entes privados acá en Brasil para certificar que esa empresa tiene capacidad de prestar este servicio. En caso de las empresas de Chile y Colombia, que también no tiene ese documento, eso se comprueba por contratos, comprobantes de pago y otras herramientas para que se pueda comprobar que la empresa presta el servicio y no tuve problemas prestando el servicio. Entonces, a depender del documento, eso es una declaración. En algunos avisos públicos es necesario también un documento emitido por algún órgano público de Chile que tenga la autonomía para decir que aquel documento no existe o que no es una práctica comercial posible, porque en algunos países se genera un vínculo al firmar esa carta que un comprador no quiere tener con la empresa, entonces eso inviabiliza, eso impide que la empresa pueda participar en la licitación en Brasil, pero se puede adaptar, se puede hacer cambios en la manera que la empresa va a operar, eso va a posibilitar participar de la licitación. Entonces vamos a tener licitaciones internacionales que son desde el inicio adaptadas a las empresas extranjeras y otras que no, pero la empresa va a tener que contratar una empresa que va a representar o algún otro procedimiento documental necesario para poder participar de la licitación cuando no es desde el inicio abierta. Los costos documentales en la primera situación son mayores do que en las otras, pero súper vale la pena porque las licitaciones en Brasil, principalmente las licitaciones federales, tienen la posibilidad ahora, después de la nueva ley de licitaciones, de no presentar los documentos traducidos jurados desde el inicio, solamente después de ganar. Eso es una ventaja porque los documentos son caros, la traducción de los documentos, se necesita un profesional público que tenga una formación en un determinado idioma. Ese profesional va a hacer página por página, manualmente, página por página, la traducción. Entonces eso va a tener un costo elevado de toda manera, pero es posible fornecer la traducción simple, que es una simplificada que puede ser hecha por una persona bilingüe para participar de la licitación y después va a presentar esos documentos más caros. Y el objetivo del documento de aviso público es siempre pedir la calificación legal, quién son los socios, el contrato social, regularidad fiscal, las certidumbres que se emiten los órganos públicos diciendo que no hay deudas laborales, no hay deudas fiscales de la empresa, la cualificación técnica, que son documentos que comprueban que la empresa puede participar de esta licitación, no tiene tiene la experiencia necesaria para hacer, aunque la licitación sea un servicio mayor que la empresa ya tenga hecho en toda su existencia, pero el edital va a pedir, por ejemplo, que se compruebe la prestación de 20% de un contrato del tamaño de la licitación, porque el poder público brasileño sabe que el país es grande. Es un país que no es común tener un país de este tamaño en el mundo, pero entonces hay esas adaptaciones, no es necesario que tenga vendido un contrato de un tamaño tan grande,
pero es necesario que comprueben una cierta experiencia. Eso es bueno para la empresa que gana una licitación de un contrato, el mayor contrato que va a tener que ya tuvo en su existencia, porque esto es una oportunidad de crecer la empresa, de contratar más personas, de aumentar los lucros de la empresa, de expandir sus negocios. Entonces, es una excelente oportunidad. Y por fin, hay la calificación económica, que es demostrar que la empresa va a tener condiciones financieras para hacer el servicio, o sea, si es un servicio si es un producto que estás exportando para un ente público en Brasil, el ente público tiene que tener certeza que la empresa tiene, si es un producto de plástico, que tiene dinero para comprar el plástico, si tiene dinero para comprar el hierro, los productos, para contratar los empleados, para mantener los sueldos de los empleados, para que no ocurra la situación de hacer el pago y no recibir porque la empresa está bancarrota. Y por fin los documentos específicos que se pueden exigir solamente en aquella situación para aquel tipo de empresa, si es un documento, si es una licitación para contratar profesores internacionales, en ese caso va a ser necesario sus diplomas, por ejemplo. Entonces, son documentos que van a cambiar a depender del tipo de servicio, el tipo de empresa que va a prestar el servicio en Brasil. Y en la mayoría de los casos no es necesario estos documentos específicos, basta los otros, que se atiendan los otros criterios, pero eso puede existir, es importante mencionar. Y la principal especie de licitación acá en Brasil, que es la subasta inversa, que llamamos de pregão, que puede ser online o personalmente, puede ser electrónico o personalmente. La empresa no tiene que venir, los socios de la empresa no tienen que venir a Brasil en ningún momento, se puede hacer todo por poder, constituyendo personas, incluso se recomienda porque son procedimientos técnicos, extremadamente técnicos, que se van a separar el profesional abogado jurídico, que va a analizar los documentos, y el profesional técnico, que es un profesional que por veces no tiene la formación jurídica, pero tiene una formación de subastas, de licitaciones, de hacer negociación. A veces son una persona con formación en gestión de políticas públicas, o administrador, o un funcionario público que trabajaba en licitaciones y después se dedicó al sector privado, ofreciendo ese servicio para las empresas. Nosotros trabajamos con profesionales de esa formación acá en Brasil, también con abogados preparados para participar en licitación. Entonces, hay la habilitación de la propuesta, que las empresas van a hacer los lances, van a proponer sus valores, la sesión de apertura y habilitación de las empresas, la clasificación y juicio de las propuestas, o sea, cuál es la que tiene menor valor, si la empresa que está proponiendo el menor valor tiene condiciones de prestar el servicio o atendió los requisitos A, B, C y D, y si fuera el caso de la pantalla anterior. Y por fin, la aprobación de la empresa y la contratación. Entonces, el procedimiento es de negociación en que se va a apuntar los errores de las otras empresas, se va a defender su producto. Es importante que sea una persona con formación para eso, pero esa persona va a prestar toda la consultoría para la empresa, para tener la información del producto, estar ciente de la documentación, estar afiada con los requisitos del edital para poder pelear y poder apuntar los errores de las otras empresas, porque es posible siquiera bajar su precio en una licitación, es posible participar de una licitación, descalificar las empresas por errores en la documentación y así ganar con su precio sin ninguna modificación. Y es eso. Dejo mi contacto. Mi nombre es Francisco Vieira, soy abogado, soy experto en derecho empresarial y derecho criminal en el compliance de las empresas para que se adapte a las normas jurídicas nacionales de manera previa, no después de surgir
el problema que es lo recomendable acá en Brasil. Y dejo mi número de teléfono y mi correo electrónico. Nosotros tenemos oficinas en todos esos países, entonces usted puede contactar directamente al profesional del país en que tenemos oficinas para saber más de los temas abordados acá. Y yo dejo la oportunidad para que hagan preguntas. Si hay alguna pregunta sobre algún tema que mencioné, yo puedo responder. Si es una pregunta sobre los documentos de su país específico, nosotros podemos nos poner en contacto con un profesional de nuestra oficina de su país para atender la respuesta. Si quiere, puedo habilitar el micrófono. Daniel González. Sí, una empresa de telecomunicaciones. Es un sector que generalmente llega acá con la prestación de servicios software as a service. O sea, no es necesario un domicilio comercial, porque en la mayoría de los casos se opera por software. Esta se aplica en beneficios como el LT en materia tributaria. Esto va a depender del estado. Por ejemplo, el estado de São Paulo hay la dispensa de los impuestos de importación para software as a service. En algunos, a depender de su país, hay convenio de doble imposición, entonces el impuesto de renta va a ser pago acá y va a ser deducido en su impuesto de renta en su país. ¿Cuál sería su país, Daniel? Otra pregunta de Guillermo. La empresa limitada en Brasil puede ser unipersonal o siempre es necesario dos socios. Puede ser unipersonal, puede ser una persona jurídica extranjera que va a administrar esa empresa. O sea, si tiene empresa acá, se puede administrar esa empresa con una persona jurídica extranjera, se puede administrar directamente con su empresa, se puede presentar con una empresa que tenga en otro país. O sea, la única persona existente, el única dueño de la empresa puede ser usted o su empresa. Entonces, no necesita tener un socio brasileño con 1%, como ocurría en el pasado. No es necesario más hacer eso. Y también no es necesario que el administrador sea residente. Eso es un cambio reciente, pero se recomienda al inicio, porque los órganos públicos no están adaptados. Se recomienda que se tenga un director local contratado por los primeros meses y ese director no necesita ser socio, puede ser una persona contratada solamente para eso, no necesita tener ni 1% de la sociedad. Entonces, no sé si expliqué bien ese primer punto. El segundo punto, es recomendable o mucho más complejo que la empresa brasileña sea parte de un holding del exterior. Es verdad que no es mucho más complejo, va a aumentar la documentación, porque cuando la empresa pertenece a una holding, es más difícil apuntar el beneficiario final. Se tiene que apuntar el beneficiario final, pero si es una SA, una sociedad anónima, por el propio nombre, ya está diciendo que no es posible apuntar a esa persona. Entonces, se emite un documento que va a ofrecer para los órganos públicos con esa información, pero si es una LTDA, una empresa limitada o de su país, a Limited Liability Company de los Estados Unidos, una SPA chilena, si ese es su caso, es su empresa. Puede ser una holding sin problemas, pero va a tener que enviar los documentos de todos los socios. O sea,
si usted es el socio, el único dueño de la empresa, va a tener que encaminar su documento, su pasaporte, comprobante de residencia. Si hay 4 socios de todos estos, y así se comprueba el destinatario final de la empresa. Entonces, la única diferencia es esa, es que va a tener más documentos, pero no son los documentos que se exigen los órganos públicos son muy claros, que son la identidad de esos socios. Gracias a usted, Guillermo. Daniel González, volviendo a su pregunta, se aplican los beneficios en materia tributaria en el caso de Argentina. Para empezar, hay el beneficio de la doble imposición. Argentina es un país que tiene el convenio de doble imposición con Brasil, tiene una relación económica muy fuerte con el país. Y otro punto es en los cobros, no se tiene que pagar las fianzas, porque también por el Tratado de las Leñas tiene cooperación judicial. Los beneficios en materia tributaria van a cambiar. Por ejemplo, hay ciudades de las 5.000 ciudades brasileñas en que por una decisión de la alcaldía va a tener un estímulo a las empresas de tecnología venir para la ciudad. Entonces no va a tener el ISS, que es el impuesto de servicio, o no va a tener el impuesto de importación. Entonces hay beneficios para la obtención de la visa de inversionistas también, para las empresas de tecnología, porque si es una materia innovadora, el valor que es de 80 a 100 mil dólares para se obtener la visa, se baja para 20 mil dólares, se baja muchísimo. Entonces, hay muchas ventajas. La ciudad de São Paulo, que es la ciudad en que estoy, hay una dispensa del impuesto de importación a los servicios de software as a service, y muchos otros más beneficios que cada estado, cada ciudad puede tener para se reducir y se estimular la tecnología, porque nosotros estamos con un déficit de tecnología acá en Brasil por una ausencia de graduación en el diseño superior por algunos años que no tuvimos profesionales de la área, y ahora tenemos que salir del país en busca de profesionales. Los que quedaban salieron por oportunidades mayores, como ocurrió en todo el mundo. Entonces, hay una demanda muy grande de tecnología acá en Brasil, licitaciones que se abren constantemente para esos profesionales, mucha necesidad de las empresas, principalmente el sector de seguridad cibernética, que acá en Brasil es deficitario también. Y, Daniel, el impuesto de importación me refiere, ya que eso se contrasta con nuestra realidad de traer esas divisas a nuestro país por las restricciones de público conocimiento. Por eso estamos evaluando directamente dejar las autoridades allá. Sí, acá no hay, en el sector de tecnología hay una dispensa, no se sabe por cuánto tiempo que va a tener esa dispensa, pero hay una dispensa del impuesto de importación. En algunos estados hay una reducción de la alícuota del impuesto de prestación de servicios a depender del ramo de tecnología de su empresa. Al volver el patrimonio para Argentina, no va a tener que pagar más una vez el impuesto a la renta que pagó acá por un convenio de doble imposición. Entonces, hay vantajes. Sí, Daniel, instalación de fibra óptica, sí. Acá en Brasil, la fibra óptica, lo que pasa es que muchas empresas conocidas acá venden, anuncian como fibra óptica, pero no es fibra óptica. Es como un cabeamento de mejor calidad, pero no es fibra óptica. Aquí. La fibra óptica llega en los postes de energía, y para las casas de la persona es un cabeamento de menor calidad, que eso genera un impacto en la calidad de la Internet. Entonces, hay una demanda muy grande. Las empresas acá no son de las mejores en ese servicio, y es una demanda muy grande por una tecnología extranjera, pero en ese caso hay trámites con la Agencia de Telecomunicación Brasileña, llamada Anatel, que se tiene que hacer, y para hacer esos trámites ellos tienen que ser hechos por profesionales técnicos de la área de regulamentación de la Anatel.
Entonces, es un órgano separado de las agencias internacionales del tema. Entonces, el procedimiento tiene que ser hecho acá. El costo es más o menos $2,000, $1,500 más o menos para se regularizar un producto acá. Y lleva cerca de 8 meses para se hacer. Esas son informaciones aproximadas. Sí, ¿hay más preguntas? Gracias, Daniel. Entonces, gracias a todos. Yo voy a encerrar. Más una vez, yo voy a dejar mi correo y mi teléfono, donde pueden me encontrar para hacer preguntas o si tienen interés de venir a Brasil, hacer una call, una reunión, para que me hablen de sus preferencias, de sus ideas para venir para Brasil, y así podemos proponer un presupuesto o una manera de intermediar, si no prestamos el equipo de servicio, de la constitución de su empresa acá. Muchas gracias a todos que participaron.